Bueno, en este video vamos a hablar sobre pares carnales y vamos a continuar donde dejamos en el video anterior. En este video específicamente vamos a hablar sobre el par 1 al 6. Luego en el video que sigue hablaremos sobre el 7 al 12. ¿Y qué vamos a hablar específicamente? Sobre el número, que ya está numerados, del 1 al 6. Recuerden que siempre se numera con números romanos. Luego vamos a ver el nombre, tipo o la función, origen real, origen aparente, el agujero del cráneo y alguna característica o detalle importante. Bueno, vamos a empezar con el par 1. El par 1 corresponde al nervio olfatorio. El nervio olfatorio. Luego, función o tipo. Esto, como dije en el video anterior, voy a usar la nomenclatura donde los pares se pueden diferenciar en motores, sensitivos, sensoriales y vegetativos. Y ahí ya expliqué la diferencia. Si tomamos la nomenclatura esa, el par 1 es un nervio sensorial y no sensitivo, si tomamos esa nomenclatura. Es un nervio sensorial. ¿Cuál era la diferencia entre sensitivo y sensorial? Los sensitivos son los del tacto. Sensorial vendría a ser los otros sentidos: olfato, gusto, visión y audición. Origen real y origen aparente. Para entenderlo bien esto, tengo acá a Juanita. Hola. Y vamos a ver acá. El par 1. La información se origina dentro de las fosas nasales, acá adentro, en la mucosa olfatoria. Si la información se origina ahí, ¿qué origen sería? ¿El real o el aparente? Sería el origen real. La información se origina dentro de la fosa nasal, en la mucosa olfatoria. Luego que hace eso, la información sube y va hacia aquel sector donde está mi dedo, que se ve allá atrás. Llega a esto. Este sería ese agujerito que se veía. Esto es la lámina cribosa que yo lo expliqué en el video de base del cráneo. El nervio olfatorio, los filetes del nervio olfatorio en realidad, porque el nervio olfatorio sale por todos estos agujeritos que hay acá y llega a una estructura que estaría en este sector. La estructura a la que llega corresponde al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio vendría a ser el origen aparente. Entonces, ya tenemos estos tres parámetros: origen real, origen aparente y agujero. ¿Dónde se originaba el par 1? ¿Dónde? Acá dentro de la mucosa olfatoria. La información llega y se origina ahí. Mucosa olfatoria. También creo que se le puede llamar mucosa pituitaria. Es lo mismo. El origen aparente. ¿Hacia dónde iba? ¿Hacia dónde iba? ¿Qué estructura estaba acá, en este sector? Hacia el bulbo olfatorio. ¿Y por dónde atraviesa el cráneo? Porque agujero, por la lámina cribosa. Lámina cribosa. ¿De qué hueso era? Del hueso etmoides, lámina cribosa del etmoides. El par 1 ya estaría terminado. Olfatorio, es sensorial, mucosa olfatoria, bulbo olfatorio, lámina cribosa. Pasamos al par 2. El nervio óptico. También es sensorial. ¿Por qué? Porque pertenece al sentido de la visión. Ya tenemos el sentido del olfato y de la visión. Origen real y origen aparente. Creo que este fue el que usé como ejemplo para explicar lo de origen real y aparente. Lo vuelvo a hacer por las dudas. Tenemos un corte sagital del ojo, lo ven de costado. Tenemos un ojo de costado, acá. Y la capa más interna, ¿cómo se llamaba? Retina. La información llega, viene acá la información, llega y va hacia la retina. Si la información se origina acá, ese es el origen real. Luego de eso, la retina hacia atrás
forma lo que se llama el quiasma óptico. El nervio, las raíces del nervio se entrecruzan formando una estructura denominada quiasma óptico, que es lo que se ve. La retina como está dentro del ojo no se ve. Pero como está dentro y por ahí donde se origina la información es el origen real. Lo que sale del ojo vendría a formar lo que se llama el quiasma óptico. Es lo que aparenta ser el origen. Por eso de ahí viene el nombre de origen aparente. Le explico lo mismo en el video anterior y vendría a ser eso. No voy a entrar mucho en detalle ya que ya lo expliqué. Entonces, origen real vendría a ser la retina. Que creo que en algunos libros también puede decir las células ganglionares. Las células ganglionares son las que están formando la retina, lo mismo. Origen aparente vendría a ser la estructura por la que aparenta salir del ojo. Es la estructura por la que sale el ojo, pero aparenta ser el origen ahí. Ahora sí. Vendría a ser el quiasma óptico. ¿Y por qué agujero del cráneo atravesaba? Por el conducto óptico. ¿Problemas técnicos? Ahora sí. Conducto óptico. Que ya lo mostré en el video de base del cráneo. Conducto óptico. ¿Junto a qué arteria pasa? El nervio óptico pasa junto a la arteria oftálmica. Luego, cuando muestre estos primeros 6, directamente ya muestro medio rápido los agujeros en el cráneo. Pero ya lo mostré igual en el video de base del cráneo. Pasamos ahora al par 3. El par 3 es el nervio motor ocular común. Es lo mismo decir que oculomotor. El motor ocular común o oculomotor es lo mismo. Es un nervio que es motor y vegetativo. Si tiene dos cosas, el par se considera como mixto. El par se considera como mixto. Pero, siendo el caso que se usara la nomenclatura donde vegetativo tuviera un componente vegetativo, se denomina complejo. Siempre recuerden que puede ser una cosa u otra según la nomenclatura. Tengan en cuenta esto. Origen real y origen aparente. Ya a partir de ahora, del par 3 en adelante, sus orígenes pertenecen al tronco encefálico. Y bien, acá tenemos el tronco. Van a ver que los pares se van a originar desde arriba hacia abajo. El par 3 se origina dentro del mesencéfalo o pedúnculo cerebral. Algunas nomenclaturas, como dije en el video tronco, dice que el pedúnculo cerebral y el mesencéfalo es lo mismo. Como el par se origina por dentro del mesencéfalo o pedúnculo cerebral, se origina en la calota. La calota del mesencéfalo, calota peduncular, que es lo mismo. Esto lo expliqué también en el video anterior. Voy diciendo lo que expliqué en el video anterior por las dudas que se pierdan esa parte. Entonces, el par 3 se origina en la calota peduncular o calota mesencefálica, lo mismo, porque se origina en lo profundo del mesencéfalo. Entonces, origen real, calota mesencefálica. Pongo así. Calota mesencefálica, o calota del mesencéfalo, calota peduncular o calota de los pedúnculos cerebrales. Es lo mismo. Origen aparente. ¿Por dónde está saliendo el par 3? Vendría a ser esto que se está señalado en negro. Acá y aquí. Sale de este espacio entre los pedúnculos cerebrales. Este es un pedúnculo cerebral y acá el otro. El espacio entre medio se denominaba espacio perforado posterior o interpeduncular, porque está entre medio de los pedúnculos cerebrales. Aún así, se usa más perforado posterior. Por eso tengan cuidado con la nomenclatura. Es el espacio perforado posterior. Entonces pongo espacio perforado posterior.
¿Y por qué agujero del cráneo pasa? Pasa por la hendidura, pongo H, hendidura esfenoidal. El par 3, el motor ocular común, pasaba por la hendidura esfenoidal junto al par 4, la primera rama del 5, el 6 y la vena oftálmica. Todo esto, recuerden, está en el video de cráneo. Borro esto y pasamos a ver alguna cosita que tiene el par 3. Antes de avanzar al par 4, hay unas cositas que quiero aclarar del par 3. El par 3, como vimos, ¿cuántos componentes tiene? 2. Un componente motor, que lo borré, y un componente vegetativo. El componente motor generalmente se encarga de inervar la mayoría de los músculos del ojo. La parte motora del par 3 inerva la mayoría de los músculos del ojo. Se dice que inerva los músculos extrínsecos del ojo. El par 3 inerva los músculos extrínsecos del ojo, menos 2. Hay 2 que no lo va a inervar. Menos el músculo oblicuo mayor y recto externo. Yo siempre recuerdo que el que inerva la mayoría de los músculos del ojo es el 3. Menos ¿cuáles? 2. El oblicuo mayor y el músculo recto externo. Estos dos no están inervados por el par 3. Pero siempre recuerdo, de los pares que siguen, el 6 se va a llamar motor ocular externo. Por lo tanto, ¿a quién va a inervar? Al recto externo. Y el patético o troclear, el 4, se encarga del oblicuo mayor. Lo voy a explicar ahora con ellos, pero ya se los digo porque esto es muy importante. El que inerva la mayoría de los músculos del ojo es el 3. Inerva los músculos extrínsecos del ojo. Menos de estos dos. Si le dicen cualquier músculo del ojo que no sean estos dos, seguramente va a ser el par 3. Su parte motora. La parte vegetativa del par 3 tiene una importancia, tiene mucha importancia. Tiene un núcleo vegetativo. El núcleo vegetativo es el encargado de darle su función. Ese núcleo tiene un nombre raro que se llama núcleo de Edinger-Westphal. Edinger-West, como West en inglés, PHAL, Westphal. También, para hacerlo más fácil, se puede llamar núcleo pupilar. Pero, como siempre, los anatomistas les gustan usar los nombres raros. Núcleo de Edinger-Westphal o pupilar. Este núcleo se encarga de una función muy importante, algo vegetativo, algo que nosotros no controlamos. Cuando el doctor pone la linterna en el ojo, ¿qué pasa con la pupila? ¿Se dilata o se contrae? Se contrae. ¿Quién se encarga de la contracción pupilar? Que es lo mismo que decir miosis. Lo escribo acá. Miosis. Es este núcleo. O sea, de la miosis se encarga el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, si una persona tiene un accidente y el doctor le pone la linterna en el ojo, la pupila no se contrae, entonces ¿qué núcleo está mal? El núcleo de Edinger-Westphal. Por lo tanto, ¿qué par craneal está mal? El motor ocular común. ¿Su parte motora o vegetativa? ¿Cuál? La vegetativa. Entonces, eso es muy importante y quería que ustedes lo supieran. Borro esto y pasamos ahora al par 4. Es el nervio patético o troclear. Patético. Problemas técnicos. El nervio patético o troclear es lo mismo. Es un nervio exclusivamente motor. Su origen real va a ser también el mesencéfalo. Por lo tanto, es la calota del mesencéfalo. Exactamente lo mismo que el par 3. Entonces pongo calota M. Calota mesencefálica o del mesencéfalo, como sea. El par 4, siempre recuerden esto, es el único par que emerge de la cara posterior del tronco encefálico. ¿Dónde? En este sector donde marco aquí. Abajo de los colículos o tubérculos cuadrigémenos. Ese punto se denomina frenillo de la válvula de Vieussens. El par 4 hace esto.
emerge de los costados del frenillo. Es el único par que emerge de la cara posterior. Y modo de recordarlo, ¿cuántos colículos o tubérculos cuadrigéminos son? 4. Entonces, ¿qué par emerge por debajo? El 4. El par 4, su origen aparente es abajo de los colículos, tubérculos cuadrigéminos, o es lo mismo decir que a los laterales del frenillo de la válvula de Vieussens. Hace esto. Sale a los costados y luego se va hacia adelante. Va por los costados del tronco para irse hacia la cara anterior. Entonces, origen aparente, se puede decir que es el frenillo de la válvula de Vieussens. Frenillo de la válvula de Vieussens. Bien. Agujero del cráneo, hendidura efenoidal. Exactamente lo mismo. Hendidura efenoidal. Lo mismo. Bien, pasamos a los dos últimos de este video. El 5 y el 6. El par 5 es el nervio... una cosita que se me olvidaba. El par 4 se encarga del músculo oblicuo mayor del ojo que dije hoy. El oblicuo mayor. Ahora sí. El par 5 es el nervio trigémino. No es un punto, ahí, trigémino. Ahí. Es un nervio motor y sensitivo. Motor y sensitivo. Por lo tanto, en una nomenclatura, si tiene dos cosas, es mixto. Generalmente siempre se considera que es mixto. Bien. Muy importante. Origen real y origen aparente. Origen real. Ya imaginen que ese par se encuentra acá en la protuberancia. Por lo tanto, su origen real es calota protuberancial. Calota protuberancial. O calota de la protuberancia. Origen aparente. Es este par que está saliendo acá. Acá están los rodetes o pirámides protuberanciales. Y de las caras laterales de la protuberancia está saliendo el par 5. Es lo que señalé ahí. Entonces su origen aparente es cara lateral o cara lateral de los rodetes o de la protuberancia. Cara lateral o anterolateral de la protuberancia. Y hay una cosa. ¿Cuál es la principal característica del par trigémino? Que se divide en cuántas ramas. 3. Son 3 ramas. Me falta un dedo. La primera rama es el nervio oftálmico. El nervio oftálmico del trigémino. La segunda rama es la maxilar superior. O solo maxilar. Y la tercera es la maxilar inferior. O mandibular. Generalmente el trigémino se puede dividir entonces en 3. Se le llama B1, B2 y B3. B1 es el nervio oftálmico. B2 es el maxilar o maxilar superior. Y B3 es el maxilar inferior o mandibular. Muy importante lo que les voy a decir ahora. Las 3 ramas son sensitivas. Las 3 tienen una parte sensitiva. La oftálmica, la maxilar superior y maxilar inferior. Por lo tanto, el trigémino se encarga de la sensibilidad de la cara. Se encarga de la sensibilidad de la cara. Pero solo una de estas 3 ramas se va a encargar de la parte motora. Solo una de estas 3 ramas es la mixta, la que tiene las 2 partes, sensitiva y motora. La oftálmica y maxilar superior solo son sensitivas. La maxilar inferior o mandibular, la tercera rama del trigémino, es la específicamente mixta. ¿Por qué? Porque se va a encargar de dar la motricidad de la mandíbula, de los músculos masticadores. Entonces, si les preguntan, ¿cuál de las 3 ramas del trigémino es la mixta? Es la tercera. Las otras 2 primeras solo son sensitivas. La tercera es sensitiva y motora. Otro detalle. Al ser 3 ramas, pasan por agujeros distintos. Por lo tanto, tenemos que tomar que B1, B2 y B3
pasan por agujeros distintos. B1 pasa por la hendidura efenoidal. B2 pasa por el agujero redondo mayor. Y B3 pasa por el agujero oval. La tercera rama va a estar acompañada por la arteria meningea menor o accesoria. Solo la tercera rama. Y a modo de último detalle que agregar de este par, está asociado a un ganglio nervioso. Hay un ganglio asociado al par 5. Es el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser, lo vimos en el video del cráneo, está apoyado acá en los peñascos del temporal. Está apoyado aquí. Se apoya acá y se encarga de dar parte de la función sensitiva al par 5. Es lo único importante que agregar. Se considera como parte del origen real de la parte sensitiva al par 5, el ganglio de Gasser. Y lo último que agregar es el par 6. El motor ocular externo, también llamado abducens, es un nervio motor. Su origen real ya va a estar acá. Sigue acá la protuberancia, me estaba mareando. Sigue la protuberancia, por lo tanto calota protuberancial. Calota protuberancial. Origen aparente es por este surco. ¿Cómo se llama este surco? Bulbo protuberancial o bulbo pontino. Específicamente acá arriba. Arriba de la pirámide. Esta es la pirámide vulvar. El par 6 está en el surco bulbo protuberancial, encima de la pirámide. Entonces, origen aparente, surco, bulbo protuberancial o bulbo pontino. En el surco bulbo protuberancial o bulbo pontino también está el par 7 y 8, parte del 6. Pero el 7 y el 8 están encima de la oliva, a modo de diferencia. Y lo último que agregar es que pasa también por la hendidura efenoidal, el par 6. Hendidura efenoidal, y se encargaba de inervar un músculo del ojo. ¿Cuál? El par 3 inervaba la mayoría, el par 4 el oblicuo mayor, y el par 6 el músculo recto externo. Y listo.